amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del lugar desde el que me estén escuchando. Es un placer el poder estar compartiendo con ustedes esta presentación, sobre todo por el motivo por el que estoy aquí con ustedes. Es la celebración del 10º aniversario de NetLearning, 10 años de vivencias en educación virtual, y me siento honrado de colaborar con esta institución en la que existen personas responsables muy ligadas a todo lo que ha sido la educación a distancia y muy ligada a la formación, a la investigación que hemos venido realizando durante tantos años desde la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Les voy a hacer una presentación en la que yo creo que les voy a trasladar muchas preguntas y algunas respuestas. Algunas respuestas donde no existen las respuestas, pues a veces diría que no sé ni siquiera si existen, y en todo caso se las propongo para que ustedes puedan responder algunas de estas preguntas que yo les voy a trasladar. ¿De qué les voy a hablar? Pues miren ustedes, ahí tenemos el esquema que yo les voy a presentar. Hablaré de la educación, cómo era la educación siglos atrás, qué hay hoy que puede hacer que todo cambie tanto también en la educación, qué fue lo que de hecho cambió en la educación en general y en la educación a distancia en particular. Si ha habido esos cambios, los cambios sobre todo en educación a distancia, que es lo que me interesa, han sido radicales. Y después, si estamos hablando de la Web 2.0, el fenómeno actual de estas tecnologías colaborativas, de todo lo que supone el software 2.0, hay un elemento sustancial que me inquieta, que me preocupa y que yo estoy tratando de plantearlo siempre que tengo ocasión en mis últimas presentaciones. El compartir esta acción concreta que sobre todo a los que somos docentes, universitarios, creo que la deberíamos tener en el vértice de nuestros proyectos, de nuestras intenciones y también de nuestras ilusiones. Bueno, pues vamos allá, vamos a ir recorriendo estas 6 partes que yo les propongo hoy. ¿Cómo era la educación? Muy brevemente, van a ser simplemente unas pinceladas, pero esta es una primera pregunta que yo les planteo. Nos remontamos. ¿Recuerdan ustedes estas escuelas de principios del siglo pasado? Todos los chicos sentados en sus pupitres, unos detrás de otros, todos muy modositos, muy bien colocados. Es una realidad que aquellos que tengan más edad pues observarán que no queda muy lejana ese tipo de escuela. Vamos a dar un salto porque a nosotros lo que nos interesa es la educación a distancia. Y verán ustedes que quizás no hace demasiado tiempo, vuelvo a reiterar, aquellos que bien hayan estudiado sobre la educación a distancia o que tengan referentes de personas que sí que compartieron este tipo de actividades, observarán que aquella educación a distancia de los inicios, les estoy hablando a ustedes de esa educación a distancia en la que comenzaron sus actividades 2 instituciones tan prestigiosas, por ejemplo, como la Open University y como la UNED española, que han sido prototipo en tantas acciones formativas a distancia que se han desarrollado después de aquellos finales de la década de los 60, inicios de la década de los 70 del siglo pasado, donde el material impreso era elemento sustancial. Como ustedes pueden observar, este material impreso, donde hay una referencia a unidades didácticas, guías didácticas, un material impreso, donde saben ustedes que fundamentalmente el correo postal era elemento sustancial para lo que eran los sistemas de comunicación bidireccional entre el profesor y los estudiantes, y naturalmente el teléfono que tenemos también ahí representado. Pasaron unos años más y a esos elementos que yo les había dibujado con anterioridad se le incorporaron uno de ellos de manera bastante inmediata. Uno de ellos, verán ustedes, que es la radio. La radio ha sido un
componente, una herramienta, una tecnología esencial en todo lo que supuso aquellos inicios de la educación a distancia. Y yo bien que siento que a la radio no se le haya sacado todo el jugo que se le podría haber sacado, incluso actualmente, y ahora me estoy dirigiendo sobre todo fundamentalmente a amigos latinoamericanos, y en cuantas situaciones de algunos países de América Latina en donde todavía la radio debería seguir siendo un elemento sustancial para la formación, para la educación, dado que se precisan pocos medios para que el destinatario con un pequeño transistor pueda atender y pueda seguir lo que puedan ser las enseñanzas de la institución. Y naturalmente un fenómeno, aunque todavía lógicamente en el dibujo lo represento con un televisor clásico de aquellas primeras épocas, que ha sido una tecnología, una herramienta también muy importante en los desarrollos de la educación a distancia. Si damos un pequeño paso más, pues ese transistor, que ya no era la radio que dibujábamos anteriormente, la televisión, los computadores comenzaron a aparecer, los ordenadores. Estos eran elementos también importantes en su arranque, en experiencias pioneras, en donde ya se estaban implantando estos sistemas. Y verán ustedes que continuábamos naturalmente con el material impreso como elemento sustancial de una educación a distancia de calidad. Bien, vamos a dar un salto cronológico importante, porque bueno, esos desarrollos se vinieron sucediendo, pero no era mi intención hacerles un planteamiento de la historia de la educación a distancia. La siguiente pregunta que me planteo, y digo que esto está lleno de preguntas, ¿qué hay hoy? Pues bien, ustedes, he preferido plantearles en la pantalla pues una serie de datos. Podríamos plantear muchísimos más, y esto solamente bastaría con acercarnos a Internet, hacer búsquedas y encontraríamos este fenómeno, todo lo que está sucediendo ahora, todo lo que nos condiciona con el fenómeno de Internet fundamentalmente y la web 2.0. Miren, si nos propusiésemos leer todo lo que está escrito en Internet, básicamente tardaríamos como en torno a 57.000 años. Una persona que leyese 24 horas al día, a buen ritmo, sin descansar. ¿Saben ustedes cuántos vídeos son subidos a YouTube? Pues en torno a 72 horas de vídeo por minuto. 100 millones de horas de vídeos son vistos cada día. Facebook, la red social por antonomasia, pues está compuesta, se calcula que a final de año se pudiera llegar, bueno, hay perspectivas que hablan de los 900 millones, otros hablan de los 1.000 millones, me es igual, muchísimos millones de usuarios. Si hablamos de los usuarios, si todos los usuarios que manejamos Facebook nos pusiésemos de acuerdo y nos constituyésemos en una comunidad que fuese un país, hoy seríamos el tercer país del mundo. Estaría China, estaría la India y estaría Facebook. Si eso lo hiciésemos con Twitter, una red que ciertamente a mí como universitario me interesa más, pues ahí las estadísticas no se ponen muy de acuerdo, se habla de 200 millones, de 180, de 250, también es igual, sería por la misma comparación anterior, el mismo símil anterior, el ponerse de acuerdo todos los usuarios de Twitter, constituiríamos en ese caso el cuarto país, ¿no? Es decir, ahí estaría Estados Unidos, China, la India, Estados Unidos y Twitter. Twitter supone una realidad que más de 1 billón de tweets son enviados por semana. Y la Wikipedia, este fenómeno de la Wikipedia, vilipendiada por algunos, no entiendo por qué se vilipendia este fenómeno de la Wikipedia, que es absolutamente útil e interesante y que tiene más credibilidad de la que pueden señalar los críticos de esta enciclopedia. 14 millones de artículos, 200 idiomas vertidos en esta gran enciclopedia. La computadora de un teléfono celular, de estos aparatos que manejamos y que venimos usando y que prácticamente somos dependientes de ello, pues la computadora de cualquier aparatito de estos está siendo como 1000 veces más potente que aquellos ordenadores personales, aquellos PCs de los años 60. Más del 20% de la edición de libros en España hoy son ya digitales. Ven ustedes a qué situación estamos llegando, qué puede pasar con el material, con los textos impresos. Otro detalle, se señala que una investigación que se hizo quizás hace un par de años, que 1 de cada 8 parejas que se han conformado en Estados Unidos se han conocido inicialmente por Internet.
o qué sé yo, el fenómeno este que se llama de los 6 grados, de los 6 niveles de separación. Es decir, que si usted quisiera contactar con una persona de mis antípodas, yo estoy en España, pues mis antípodas australianos, que no puedo localizar a esa persona, vive allá. Bueno, pues contactar con mi lista de contactos de mi aplicación de correo y decirles que tengo interés en contactar con esta persona y que por favor contacten con sus contactos. Y estos a la vez le piden a los contactos que contacten. Miren, no llegaríamos a más de 6 grados de separación, esto parece que está probado, y tendríamos la posibilidad de conectar, de contactar con esa persona a la que teníamos tanto interés en conocer, en compartir, en conversar. Y entonces, si eso es lo que hay, nosotros desde la educación, ustedes y yo, lo ignoramos, porque verán ustedes, y luego haremos una breve mención a ello, que existen grandes resistencias a ver la realidad de lo que supone el hecho social, el hecho tecnológico de lo que ha sido la penetración de Internet en todos nuestros haceres, en todos nuestros hogares, en nuestro mundo laboral, en nuestras relaciones sociales, en nuestra vida absolutamente personal. Es entonces, me pregunto, siempre preguntas, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Pues miren ustedes, vamos a hacer una relación con una columna a la izquierda en la que señalo lo que sucedía antes y con lo que nos podemos estar encontrando ahora. Bueno, antes prácticamente para vernos, para escucharnos, para relacionarnos, en fin, lo hacíamos en presencia. Ustedes bien saben que ahora, esto es una prueba de ello, podemos lograr una comunicación audiovisual o solo auditiva o solo visual de calidad. Si las herramientas están funcionando bien, en este caso si existe un ancho de banda suficiente, realmente la comunicación puede ser de calidad a muchos miles de kilómetros. Pues probablemente con algunos de ustedes esté pues a 10.000 kilómetros de distancia y me están viendo con una mínima calidad y están probablemente viendo con mayor calidad la presentación que les estoy haciendo a través de la pantalla. Antes, ven ustedes, las máquinas extendían la fuerza física. Hoy las tecnologías extienden no la fuerza física, no los músculos, pero sí las posibilidades mentales, nuestras posibilidades de acción, nuestras posibilidades de actividad cognitiva, de reflexión, de pensamiento, de creación. Antes, la transmisión del conocimiento dependía del transporte. Tenían que trasladarse grandes volúmenes, los libros, los discos, los CDs, los vinilos, etc. Hoy saben ustedes que los 20 volúmenes de una enciclopedia se pueden llegar a descargar en segundos, a golpe de clic. El incremento del conocimiento antes era tremendamente lento. Para generar nuevos conocimientos era lento. Los niños en la escuela, los estudiantes en la universidad, tenían que estudiar cosas no demasiado diferentes a las que estudiaron sus padres o sus abuelos. Hoy saben ustedes que sobre todo en algunas materias se puede llegar a duplicar el conocimiento, los contenidos a aprender pues cada 2 o 3 años, y a la velocidad que vamos pues cada menos en función de las distintas disciplinas. Saben ustedes que los ordenadores son pues como millones de veces, no daría el dato, mucho más potentes que los de hace 50 años. Fíjense el ejemplo que les pongo aquí. Si un coche, un auto, un carro, como se denomine en cada país, hubiese evolucionado a la misma velocidad que los sistemas informáticos, que estos sistemas tecnológicos que estamos utilizando ahora, realmente llegaría a costar ese coche, ese auto, menos de 1 céntimo de euro. Y iría más rápido que la luz. Si esa velocidad en lo que hubiese supuesto el progreso en esa tecnología mecánica hubiese sido el mismo que en esta tecnología de la información y de las comunicaciones. Antes,
ustedes, si algunos de ustedes son muy jóvenes, pues hablan con sus padres, con sus abuelos, que lo bueno, era lo mejor, estable durante mucho tiempo era lo mejor. Hoy estamos hablando de lo que está cerca, de lo que es práctico, de lo que es atractivo, de lo que me gusta. Prácticamente estaríamos hablando del usar y tirar. Ya no me sirve, ya lo he usado, ha sido flexible porque he usado en el momento que lo he querido, que lo he necesitado, después ya no lo necesito, no lo quiero, un nuevo elemento, un nuevo instrumento. Que hablamos de los televisores que tienen ustedes en sus casas, de las computadoras, de estos teléfonos móviles, de estos celulares, cómo evoluciona, cómo cambiamos, a qué velocidad. ¿Recuerdan ustedes cuánto duraba la televisión o el frigorífico de nuestros padres, de nuestros abuelos? Evidentemente, lo bueno ahora no es bueno para siempre, desde luego no es lo mejor, como decíamos antes. Antes el mundo efectivamente cambiaba muy lentamente y hoy pues saben que en 3 décadas se van a producir cambios equivalentes a los de los 3 o 4 últimos siglos. Cierto que las tecnologías que se iban generando en épocas atrás, no sé la edad, lógicamente, que tienen cada uno de ustedes, de los que están siguiendo esta conferencia, pero en función de la edad observarán que las tecnologías antes solamente las utilizaban las élites. Era un terreno vedado para la gente que tenía posibilidades económicas o aquellos, por ejemplo, en las universidades, que tenían la posibilidad, porque eran docentes, eran investigadores, de utilizar este tipo de tecnologías. Hoy las tecnologías prácticamente llegan a todos. Nada más que nos tenemos que acercar a un instituto, a un centro educativo, los alumnos, cómo manejan las tecnologías, cómo disponen de estos celulares inteligentes, etcétera, etcétera. El conocimiento prácticamente estaba en las bibliotecas. Y claro, a las bibliotecas iban quienes podían acudir. Más allá de que estaban solo en las bibliotecas, esos conocimientos, o en las universidades, en las aulas, etcétera, es que allá podían acudir solamente los que tenían esa posibilidad, los que vivían cerca, los que tenían una buena biblioteca, porque también había niveles de bibliotecas, como hay actualmente. Y hoy saben ustedes que esa información, que ese conocimiento lo tenemos a nuestro alcance a solo un golpe de clic. Las relaciones sociales antes se desarrollaban en espacios físicos. Era la gente de nuestro entorno laboral, de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de club, etc. Hoy las formas de relacionarnos son totalmente diferentes. Ahí están las redes sociales, de las que no nos da tiempo de hablar, pero que son un elemento sustancial que están conformando a la propia sociedad. Echemos una vista atrás a lo que han supuesto todas las revoluciones en los países árabes, o lo que supuso el movimiento de los indignados del 15M en Madrid, etcétera, etcétera. En la sociedad, pero y en la educación, podemos ver también un antes, un después, solamente unos apuntes para dar alguna respuesta a esta cuestión que les planteo. Una referencia solamente a las pantallas. ¿Qué pantallas visualizábamos yo, al menos a mis años, que ya peino canas, que ya tengo nietos? Bueno, pues la pantalla del cine, era el cine, la gran pantalla. Y ven ustedes la cultura de la pantalla que se ha instalado ahora en la sociedad. El cine, sí, pero después la televisión, después la computadora, las tabletas, las consolas, los celulares. Esta es la realidad. El conocimiento antes era sólido, se instalaba en libros, discos, en CDs, en todos instrumentos que nosotros podíamos tocar, que podíamos ver. Hoy el conocimiento está, ¿qué decirles a ustedes?, en la nube, ¿no? Es un conocimiento líquido, que fluye, que se traslada, que cambia. Nosotros, muchos de ustedes probablemente y yo, somos hijos de una cultura sólida. Y hoy saben ustedes que esa cultura sólida, casi intocable, que duraba durante mucho tiempo, que cambiaba poco. Hoy prácticamente la cultura, el conocimiento, lo construye la inteligencia colectiva. Antes los alumnos aprendían, nosotros enseñábamos. Hoy saben ustedes que más
agentes distintos de los profesores, son los que enseñan. Y que nuestro afán sería enseñar a aprender. Hoy saben ustedes que se aprende más fuera de la escuela, fuera de la conexión, de la presencia directa del profesor y el alumno. Y les estoy hablando a personas que se mueven en los entornos de educación a distancia, de educación virtual. Y ustedes saben bien lo que les estoy diciendo. En la escuela antes, como estoy diciendo, se tenía prácticamente toda la información. En las aulas, en las bibliotecas de los centros, ahí estaba toda la información. Hoy, sin embargo, ocurre al revés. Fuera de las paredes de la escuela, al otro lado del umbral del aula, se encuentra mucha más información. Y prácticamente una información, como decíamos antes, a golpe de clic. Bueno, si todo esto es así, insisto, podríamos ir señalando antes y ahora, antes y hoy, lo podríamos seguir señalando y seguro que a ustedes se les ocurren muchos apuntes al respecto. Pero si todo eso es así, viendo toda esta realidad, miren ustedes lo que les propongo en la pantalla, unos cuantos textos para la reflexión. Como profesores ordinarios de las escuelas, de los colegios, los institutos, las universidades, nos enfrentamos al futuro haciendo lo mismo que se hacía en el pasado, con todos esos cambios a los que me he referido antes. En el aula ordinaria todos aprenden lo mismo de forma idéntica, en el mismo lugar, a la misma hora, como se viene haciendo en los alumnos de tercero C a las 10 de la mañana de cada martes. Que la escuela es aburrida, que los niños, adolescentes y jóvenes se nos aburren en las escuelas, como estaríamos señalando aquí, en este apunte. Pues claro, es que si en la escuela nos conformamos con los bustos parlantes, que se distraen los niños, los adolescentes y jóvenes, pero si tienen las televisiones, tienen los ordenadores, tienen las tabletas, tienen los teléfonos celulares a su disposición, y ahí encuentran muchísima más información que la que se les puede brindar desde las escuelas. Antes, cuando llevábamos a nuestros hijos a la universidad, prácticamente nos estábamos garantizando su futuro, su prosperidad. ¿Ahora es así? Ni mucho menos, ni mucho menos. El que alguien finalice una carrera, unos estudios universitarios, no es motivo suficiente para garantizar su futuro y su prosperidad. Seguimos en las universidades con profesores que dictan y estudiantes que toman nota de los apuntes de los que luego se les va a solicitar el examen. ¿No se encuentra antes toda esa información que un profesor se empeña en dictar a golpe de clic, poniendo varias búsquedas, por ejemplo en Google? Mis queridos amigos, seguimos con un sistema educativo que se diseñó en la era industrial y que lo seguimos repitiendo día tras día, país tras país, institución tras institución. Seguimos educando por lotes, pues como se fabrican camiones o se fabrican frigoríficos. Según la edad, según la fecha de fabricación del niño, pues entra en primero, entra en segundo, entra en tercero, más allá de que el chico tenga unas capacidades o tenga otras. En fin, ¿no creen que las tecnologías están desvinculando hoy a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes del aula física? Porque hay otras aulas, y lo decimos los que estamos empeñados en mostrar y en demostrar las posibilidades de la educación a distancia y virtual. Amigos, el futuro es digital. Los niños, los adolescentes, estos nativos digitales, más allá que el término se esté poniendo a solfa, no voy a entrar en este debate, están ahí. El futuro es digital. Y estos niños, estos nativos digitales, estos niños nacidos en la era de la tecnología, estos jóvenes que manejan las tecnologías, están ahí. Y nosotros, ciertamente, como educadores, no lo podemos ignorar. ¿Creen ustedes que deberemos mantener ideas como esta? En fin, es una especie de chascarrillo, pero sí que nos puede hacer pensar. Es simpático, es gracioso, esto de Gaturro, que nos lo pone a nuestra disposición y yo se lo agradezco profundamente. A ver, amigas y amigos, tratamos de reproducir ese mismo modelo de escuela, de la señora asomando la cabeza por un marco simulando una televisión.
reproducimos el mismo modelo con herramientas diferentes? ¿O aquellos que dicen que dan educación virtual y lo que hacen y se limitan es a colgar documentos PDF en la red? ¿O quizás no piensan ustedes que lo que deberíamos esforzarnos es en plantear nuevos modelos con nuevas herramientas y nuevos procedimientos? No el mismo modelo con herramientas que son diferentes. Hacemos lo mismo que antes, lo que pasa que ahora, como digo, lo colgamos en Internet. No, es hacerlo de otra manera. Es plantear, ciertamente parece, otro modelo. ¿No creen ustedes? Traten de responder en sus debates, en sus reflexiones, algunas de estas preguntas que yo les voy planteando. Sería quizás como algo así. Les propongo aquí el aula digital, de Digital Text. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero sería como algo así. Y claro, si vemos algo así, que pueden ustedes pasar después la presentación otra vez para ver los detalles, dónde está el profesor, cómo se dialoga, dónde están los asuntos, los aspectos, desde dónde se puede trabajar, desde dónde se puede localizar la información. Pero claro, yo barro para lo que me interesa. Y claro, me pregunto, ¿ese aula digital no invita a desarrollos a distancia? Evidentemente que sí, aquí hay la respuesta contundente. Y ya doy un paso más y digo, miren, sea en un formato presencial o virtual, ¿qué habría que enseñar? ¿Qué deberían aprender nuestros alumnos, nuestros estudiantes de hoy? Otra pregunta. Y a esta también trato de darle respuesta. Pues miren, en los dos especies de rectángulos de arriba, digo que tendríamos que enseñar pues algo de lo que se sabía ayer, evidentemente. En tiempos atrás se enseñaba todo, o se pretendía enseñar todo lo que se sabía ayer. Yo creo que, en segundo lugar, habría que enseñar mucho de lo que no se sabía ayer, pero que se sabe hoy. O sea, algo, por una parte, algo de lo que se sabía ayer, por otra, mucho de lo que no se sabía ayer, pero que se sabe hoy. Y me quiero fijar en los dos rectángulos inferiores, en este y en este, porque ahí está la base de lo que me quiero trasladar. Deberíamos adelantarnos y preparar a nuestros estudiantes para lo que no se sabe hoy, para este mundo en vertiginosa evolución, en vertiginoso avance, para estos conocimientos tan cambiantes a los que nos hemos referido antes. Hay que disponer a nuestros alumnos para lo que podrá saberse mañana. Este sería el planteamiento de los docentes de hoy. Este sería el planteamiento de los que tratan de aprender hoy. Así yo creo que ganaríamos más y haríamos una sociedad seguramente mucho mejor, mucho más avanzada. Y ese aprender algo de lo que se sabía ayer, mucho de lo que se sabe hoy, y prepararlos para el futuro, con las herramientas 2.0, ¿qué les parece a ustedes? Cosas que cambian con la herramienta, con las herramientas, con las tecnologías de la web 2.0. Y vamos a la pregunta que nos hacíamos al inicio de la conferencia, el título de la conferencia, en la quinta parte de nuestra exposición. ¿Cambio radical? ¿Se produce o se va a producir un cambio radical con la web 2.0? ¿Se está produciendo ese cambio y ese cambio es radical con la 2.0? Esa sería la pregunta a la que ustedes ahora, si quieren, van contestando. ¿El cambio es radical o no lo es tanto? ¿Qué es realmente lo que cambia? Nos podríamos encontrar con situaciones simpáticas como esta que se nos presenta en la pantalla. ¿Qué les parece? Creo que sin comentario. Pero ahí está la realidad de lo que se podría dar. Es tan radical el cambio como el dibujo que les he presentado, como esta diapositiva tan simpática que les he presentado. Es tan radical el cambio. Pues miren ustedes, trato de responder en este caso, así como otras preguntas las dejo para que las vayamos respondiendo cada uno de nosotros en nuestros grupos, en nuestros ámbitos de reflexión. Yo pienso personalmente que si hablamos de cambio radical, ciertamente desde mi punto de vista no está en las finalidades educativas. ¿Han cambiado las finalidades educativas? Desde mi punto de vista no está en los principios pedagógicos ese cambio radical. ¿Por qué digo esto?
Porque, mire, aquí les he pintado unas cuantas finalidades educativas. Ustedes pueden agregar más. En fin, cuando estamos educando, nosotros estamos pretendiendo transmitir el conocimiento, transmitir el saber. Esto se hacía antes, siglos atrás, muchos siglos atrás, desde los inicios. Y piensan que ahora con la 2.0 esto ha cambiado. Había que hacer reflexionar a muchos de los que vierten su literatura, sobre todo en la red, que podemos encontrar hoy de todo. Y bueno, se hacen afirmaciones contundentes que yo, seguro que ustedes también, las tenemos que poner en solfa. Realmente, ¿se puede decir que en esto también ha habido cambios radicales? En estas finalidades educativas. Siempre nos interesó a los pedagogos lo importante que era la participación en la sociedad, la participación social. El individuo es un ser social por antonomasia. Y esto lo era antes, desde hace mucho tiempo. Digo, lo era, no ha sido siempre, pero se pensaba así desde hace mucho tiempo. Y el esfuerzo de la educación era por elevar esos niveles de participación, de sentirse responsable de las acciones ante los demás también. Pero claro, si damos un paso más, ¿qué piensan ustedes que es nuevo esto de compartir y de colaborar? A mí realmente me hace mucha gracia cuando se ha venido hablando de las tecnologías colaborativas, del software colaborativo, de todo lo que la colaboración, el trabajo en grupo, el trabajo en equipo. Miren ustedes que esto la pedagogía lo viene señalando desde hace mucho tiempo. Y al igual que les voy a decir antes, pues en los principios pedagógicos de la escuela nueva estaban patentes, pero mucho antes, con pedagogos mucho más anteriores. ¿Cómo se puede decir que es que algunos casi nos quieren trasladar que es que esto se ha inventado con la web 2.0? No, señor. La web 2.0 nos está dando unas posibilidades inmensas, maravillosas, para que este compartir, este colaborar, este hacer con los demás, para los demás, desde los demás, sea mucho más fácil, sea mucho más útil, sea mucho más eficaz. ¿No piensan ustedes que en la educación, sobre todo en unos niveles más que en otros, ha habido una meta, una finalidad, que ha sido la de generar conocimiento, la de crear, la de producir? Esto sí, nos fijamos en el ámbito universitario, ha sido una realidad. ¿O esto es que es de ahora? En las universidades de todas las épocas. La idea en la universidad ha sido la docencia y la investigación, y preparar a los estudiantes para la creación, para la producción del conocimiento. Esto ha sido siempre. Que ahora existen más posibilidades con las tecnologías 2.0, sin lugar a dudas. En fin, nuestras formas de, más allá de la colaboración y del compartir, de relacionarnos, de socializarnos. Bueno, esto ha subido unos enteros fabulosos, nadie lo puede poner en duda, con las tecnologías que hoy tenemos a nuestro alcance. Esto es, sin duda, un avance sensacional, pero el preparar a nuestros estudiantes para la relación, para la socialización, y antes, el ser humano es social, la potenciación de sus aspectos individuales y sociales, que es una finalidad de siempre. Y mis queridos amigos, si nos movemos en la universidad, investigar ha sido una preocupación, y lógicamente una universidad deja de ser universidad si no tiene preocupación en la investigación. Será otra cosa, será un centro docente de nivel superior. Bien, si quieren ustedes lo calificamos así, pero no es una universidad. La universidad tiene muy unido, muy pegadito una función a la otra, la de la docencia y la de la investigación, aparte de otras, como podría ser la extensión universitaria, y en algunos docentes, evidentemente, si se habla desde la perspectiva docente, también la gestión universitaria, la administración universitaria. Bien, vean ustedes que finalidades educativas que podríamos señalar muchas más. Hombre, pues yo creo que no ha habido cambio radical. En potenciarlas es posible que sí, ¿cómo se han potenciado? Pero en la finalidad en sí, creo sinceramente que no. Pero si damos un paso más y nos queremos fijar en los principios pedagógicos, estos principios pedagógicos que se han denominado en muchos casos principios pedagógicos contemporáneos de finales del siglo XIX hasta ahora. La escuela nueva que nació a finales del siglo XIX los impulsó, pero muchos de esos principios provenían de mucho antes. En la pedagogía más clásica ya se defendían este tipo de principios. ¿Es que ahora con las tecnologías el principio de la individualización ha nacido, ha surgido? No,
se está potenciando tremendamente. Es decir, las posibilidades que las tecnologías brindan para el desarrollo personal, individual de cada sujeto son inmensas. Pero esto ya existía. Esta preocupación ha venido en la educación existiendo desde siempre. Extraer, era la educación, extraer desde dentro toda la potencialidad, todas las posibilidades que pueda el individuo plasmar y que pueda el individuo poner en juego, actuar lo que estaba en potencia, hacerlo en acto. La socialización y la colaboración, lo hemos dicho antes en la finalidad, como finalidad allí estaba, pero como principio que nos debe también guiar es un elemento sustancial. La autonomía y la independencia. Hombre, no existiría educación. ¿Qué sentido puede tener la educación si no pretendemos la autonomía e independencia del sujeto? Son principios fundamentales de la educación. Y esto en cualquier planteamiento, cierto, desde la enseñanza primaria hasta la universidad, desde la enseñanza infantil hasta la universidad, el formar sujetos autónomos que se sepan guiar por sí mismos es una meta y es un principio en el que tenemos que soportar, apoyar nuestros desarrollos posteriores como educadores y como docentes. El principio de actividad. Pues claro que ahora todo lo que puede ser procesamiento, activación, está mucho más a nuestro alcance con las tecnologías aplicadas a la educación. Pero la actividad ha sido un principio defendido. Bueno, todo el activismo pedagógico está ahí. Los que sean ustedes amantes de la pedagogía, verán ustedes que la actividad ha sido un principio que ha guiado a tantos pedagogos, a tantos historiadores de la educación, como un elemento sustancial. El aprendizaje, lógicamente, es mucho más sólido, es mucho más contundente cuando ese aprendizaje es activo. Ya saben ustedes aquello de que olvidamos mucho de lo que oímos y aprendemos poco de ello. Si lo vemos, lo aprendemos mejor y es más sólido lo que aprendemos. Si vemos y escuchamos, todavía lo aprendemos con más facilidad y además se hace más durable. Si lo hacemos, si lo activamos, si procesamos, evidentemente los aprendizajes son mucho más sólidos, más duraderos y más fáciles de que queden ahí grabados, como digo, durante mucho tiempo. No digo nada si eso que queremos, ese conocimiento del que estamos hablando, además lo enseñamos, ¿no? Pero esta ya es otra cuestión. Si lo enseñamos, ya aquello queda mucho más claro, evidentemente, en la persona que lo está enseñando, que antes obviamente lo tuvo que aprender. El principio de la intuición, pues claro que naturalmente ahora da un salto cualitativo con las tecnologías, pero el principio de la intuición se ha venido defendiendo desde siempre. Y en un momento había pantallas donde se proyectaban con diapositivas a nuestros estudiantes, en otro momento los profesores, los maestros, pues llevaban una hoja de una planta allá, o se llevaba a los chicos a ver a los animales, o se llevaba haciendo todo lo que pudiera ser un dibujo en la pizarra. La intuición siempre ha sido un elemento también sustancial en la pedagogía, pero este principio ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora se potencia con las tecnologías, la posibilidad de ver los procesos, los procedimientos industriales, pues donde mete el ojo, el objetivo de una cámara, allá donde nosotros después lo podemos presentar al estudiante, y para eso no hace falta ni siquiera que exista relación presencial, como defendemos los que tanto defendemos la educación a distancia. En fin, el principio, amigos, de la creatividad, como elemento también sustancial y fundamental. Siempre hemos querido que nuestros estudiantes sean creativos, que tengan ese pensamiento divergente, que puedan dar soluciones distintas ante los mismos estímulos. El ser humano, de hecho, es así. No somos animales que respondemos de la misma manera siempre ante estímulos idénticos. Somos seres humanos y tenemos esas posibilidades. Y la creatividad, la divergencia, todo lo que pueden suponer estos elementos de respuestas distintas, de creación, de innovación, va unido a lo que son procesos educativos serios. Y al principio del juego. Al principio del juego a veces se le ha criticado muchísimo. Es decir, los niños lo que tienen es que aprender y no jugar. Mire usted, se puede aprender jugando. Y esto también, la pedagogía lo ha dicho desde hace mucho tiempo, no estoy descubriendo absolutamente nada. Se puede aprender, se aprende mucho jugando. ¿Qué me dicen ustedes de la gamificación? Pues los juegos actuales en red, que sirven para aprender. Con las tabletas, con los teléfonos celulares, con los ordenadores, con las tecnologías, el juego como elemento fundamental para el aprendizaje. Es cierto que lo que supone diseñar, elaborar, desarrollar juegos que puedan tener unas finalidades educativas, en muchos casos no es fácil, pero hay muchísimos juegos en el mercado
que tienen finalidades, en muchos casos sin saberlo los propios creadores, que tienen finalidades de carácter educativo. Bueno, si estamos hablando de estos principios, de estas finalidades educativas, que diría, oiga, ¿y de las herramientas y recursos que sirven para la educación? ¿Qué decir de esto? ¿Qué herramientas nuevas para esos nuevos modelos y procedimientos de los que les hablaba antes? ¿Se recuerdan diapositivas atrás que yo les señalaba que tendríamos que ir a modelos nuevos con nuevas herramientas, no al mismo modelo con herramientas distintas? Pero bien, hemos hablado de finalidades, de principios, y digo, ¿y qué herramientas para todo esto? Bueno, sería muy difícil, bueno, realmente sería una conferencia completa con cada una de las herramientas. Pero miren, después de darle vuelta a decir, ¿qué les presento? Pues me he permitido traerles a ustedes algunas, son varias pantallas de estas, como la que le presento, de la aplicación de Sinvalo, que seguro que algunos de ustedes la conocen, y que yo les brindo ahí, que son las que yo utilizo. Esta es una de mis pantallas, una de las fundamentales. Como fundamentales utilizo 4 o 5 similares a esta. Pues esta es una de ellas, la primera de ellas, y vean ustedes aquí que yo vengo utilizando, si me permiten que les haga quizás una pequeña, vengo utilizando varias herramientas de Google, de esta maravilla que supone Google. La tienen ustedes toda ahí arriba, que lo he señalado con rojo. Lógicamente el Gmail, los documentos, el calendario, las imágenes, todo lo que supone compartir también desde Google, fotografías, la traducción, los sitios web que se pueden generar, los mapas, todo lo que supone el mundo, el universo, ¿no? A través de etcétera, ¿no? Aquí abajo les he puesto algunas de las herramientas que están ligadas a redes sociales. Vean ustedes toda esta parte de aquí, todo esto son redes sociales que yo vengo manejando, y que aquellos de ustedes que me sigan en las redes sociales verán que estoy ahí, y que les invito a estar conmigo, si es que les puedo decir algo interesante. Bueno, seguimos aquí abajo con más posibilidades, son todas herramientas que me gustaría quizás exponérselas o trasladárselas, pero bueno, no vamos a tener tiempo y solamente bastaría con que las vean ustedes. Esta herramienta, esta de el Evernote, esta es muy interesante, la Wikipedia, para manejar documentos. Bueno, nuestra red, aquí está. Después me permito concretamente invitarles a ustedes a participar en ella. Los wikis, más documentos, publicaciones de documentos, más aquí estas que utilizo también con frecuencia. Relativo a imágenes, pues tengo aquí este par de ellas, ¿no? Que son muy conocidas y muy famosas para realizar diagramas. Todo relativo a vídeos, pues aparecen aquí otras cuantas que sirven para manejar o para editar imágenes, para realizar infografías, para crear vídeos. Bueno, los mapas mentales, los pósters, que son unos elementos interesantísimos para la educación, la generación de encuestas, ¿no? De cuestionarios. El portfolio, otro elemento fundamental también. Los pósters, más pósters. Bueno, el Dropbox, supongo que lo utilizan ustedes. Si no lo utilizan, les invito a que lo hagan. Yo lo llevo utilizando muchísimos años y realmente me da una inmensa utilidad. El Prezi, bueno, pues como un sustitutivo del PowerPoint, el Moodle, el Zotero para la investigación, etcétera, etcétera. Y así, como digo, unas 3 o 4 pantallas fundamentales, tengo muchas más, pero no las uso evidentemente todas, y de todas estas tampoco las uso todos los días, todas, como pueden imaginarse, pero las tengo ahí muy a mano, toda la información que yo creo que resulta interesante, como herramientas 2.0 que sí que son distintas. Esto sí parece que ha cambiado, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Bueno, aquí les pongo abajo la web de la que he obtenido esta diapositiva, del docente enchufado, el docente conectado, el docente 2.0. Y miren ustedes, ¿a qué está conectado un docente de hoy? Pues miren ustedes, a sus colegas, a su familia, a los recursos impresos y digitales, a las conferencias distintas, a los documentos curriculares, a los marcadores sociales, a las videoconferencias. Ahora estamos celebrando una, mis queridos amigos, a los blogs. Ay, que me gustaría hablarles a ustedes de los blogs desde su perspectiva pedagógica y educativa. Bueno, y qué decirles de los wikis, que los podemos utilizar en nuestras acciones de educación a distancia, también de educación presencial, obviamente. Los podcasts de audio
fundamentalmente de audio, también de vídeo, pero vamos, el vídeo lo dejamos para las videoconferencias, para los vídeos, habitualmente hablamos de ellos, los podcasts, bueno, Twitter como una, perdón, el dibujo, como una red social, el microblogging, son como blogs pequeñitos. Yo les animo a utilizar Twitter si no lo están haciendo. Prácticamente en Twitter pueden encontrar de todo, más allá, no es solamente algo como para comunicarnos, una red para la comunicación, sino para obtener conocimiento, para adquirir, para buscar prácticamente todo aquello que ustedes deseen, más allá de que lo puedan encontrar en Google. Las posibilidades de actualización que tiene Twitter son inmensas. Bueno, aquí pongo simplemente así, bueno, pone el autor de esta diapositiva las redes sociales, ¿no? Sitios para compartir imágenes y vídeos, los medios masivos de comunicación. Bueno, tienen ustedes ahí una muestra de lo que un docente 2.0 y también la educación a distancia puede suponer para la mejora de nuestra actividad. Lo mismo les pongo en esta otra diapositiva de Néstor Alonso, que bueno, no les voy a hablar de los PLE, los entornos personales de aprendizaje. Esto también se ha puesto de moda desde hace, pues, fundamentalmente 2-3 años, fundamentalmente, y bueno, merecería también la pena una conferencia en torno a los PLE, a estos entornos personales, que son prácticamente esas herramientas a las que yo aludía antes, que yo vengo utilizando, o las herramientas que utilizaba este docente 2.0, es decir, que hoy no aprendemos solamente de aquellas unidades didácticas o vías didácticas de los inicios de la educación a distancia, o de una emisión radiofónica o televisión, sino que son tantos elementos, tantas herramientas, tantas posibilidades de nuestro entorno que es personal y que lo utilizo para el aprendizaje. Lo ven ustedes ahí representado para que puedan recoger, pensar, reflexionar, o quién sabe si utilizar, si es que no lo hacían hasta ahora, estas posibilidades y estas herramientas. Bueno, en todo caso, con todo esto que he propuesto y estos cambios que están ahí, el modelo es nuevo. ¿En qué quedamos? Son las mismas finalidades, los mismos principios, distintas herramientas. Bueno, pues ven ustedes que aquí les trato de dar alguna respuesta también. Alguna de ellas seguro que no va a coincidir con lo que ustedes pudieran responder. ¿Es esto un nuevo modelo, un nuevo paradigma 2.0? Pues hombre, digamos que en algo evidentemente sí. A ver, el alumno, ¿piensan ustedes que sigue siendo el protagonista principal de esta película? Parece que todos me están diciendo que sí. Cierto que sale de las paredes de la escuela, cierto que sale de las paredes de la biblioteca, pero sigue siendo protagonista principal. ¿Dónde y cómo aprende el alumno? Pues fuera de la escuela. Sale de las paredes, fuera de la plataforma o entorno, mis queridos amigos. En la 1.0 aprendía dentro de la plataforma virtual de aprendizaje, dentro del entorno virtual de aprendizaje. Ahora, no solo se sale de las paredes, sino que está fuera de esta plataforma y se aprende a través de múltiples herramientas, de múltiples dispositivos. Todos los dispositivos que se encuentran en nuestro entorno, todas las posibilidades que tienen estas herramientas tecnológicas. De manera que a la respuesta de dónde y cómo aprende, parece que evidentemente ha habido un cambio absolutamente sustancial, absolutamente radical. Oiga, pero ¿cambia el rol del estudiante, el papel? Pues hombre, ¿no les parece que el receptor ha pasado a convertirse en constructor social del conocimiento? Porque no se limita a abrir su cerebro para que el profesor vuelque en ese cerebro todo su saber, para que aquello que se le dice que estudie y que trabaje se convierta en saber propio, sino que él mismo puede construir, él mismo puede responder, él mismo puede debatir, él mismo puede mezclar lo que le viene de un lugar y de otro para elaborar, para construir. Los alumnos, pero ¿y nosotros? ¿Y los docentes? ¿Existe cambio? Pues hombre, si lo hemos dicho de los alumnos, de generador de conocimiento, pasamos a ser también receptores. Antes éramos los que generábamos, o por lo menos, quizás es muy generoso esto de generar conocimiento, por lo menos transmitíamos conocimiento, transmitíamos información. ¡Ay! Transmitir información. ¿No hubiese sido mejor que hubiésemos hecho comunicación? Porque la comunicación tiene un nivel superior a la información. Bueno,
En definitiva, todo esto serían elementos para el debate, evidentemente. El profesor de hoy es más guía, tiene que ser más guía ante la abundancia de contenidos, ante la abundancia de fuentes, ante la abundancia de entornos. Si no se convierte en alguien que ayude a filtrar, que oriente, que guíe, que anime, que dinamice. Oiga, ¿y las fuentes de ahora? ¿Existe cambio? Hombre, siguen siendo las mismas. La autoridad sí. La autoridad sea del docente, sea del documento, del autor del documento, sea de quien está dictando esa conferencia. La autoridad no la podemos, la autoridad científica, la autoridad en el conocimiento, no la podemos obviar. Pero también ahora son importantes los iguales, los otros, todo lo que está en el nivel horizontal de los iguales, de los pares. Eso también es tremendamente importante, desde luego mucho más importante que antes. Y ahora esas fuentes se manejan, como ustedes saben, con etiquetas. Más allá que de escribir una fuente, ahora le manejamos etiquetas para que sus búsquedas, sus clasificaciones, sus ordenaciones, sus taxonomías sean mucho más sencillos realizarlas y las tengamos a nuestro alcance con unas posibilidades inmensas de recibir y que nosotros después podamos filtrar, etc. Bueno, todo esto ya lo hemos ido señalando. Las herramientas y recursos, ahí sí, ahí también, diríamos, no ahí sí, ahí también existe un cambio absolutamente radical, como hemos dicho anteriormente. Bien, mis queridas amigas y amigos, este 2.0 que está penetrando, ha penetrado en la sociedad, ha penetrado en la sociedad, lo estamos incorporando para que penetre también la educación. ¿Y esto se está desarrollando sin dificultades? Pues hombre, a lo mejor esto les hace recordar algo, ¿verdad? Les planteo una manifestación, ¿verdad?, de protesta contra las nuevas tecnologías. No a la rueda, no a las tecnologías, no al no a todo. Resistencias, todas, siempre, muchas, claro que sí. ¿Dificultades? ¿Ustedes piensan que existe en su país, en su entorno, aceptación social y política de todo lo que viene de la red, de Internet, de la educación a distancia, de la educación virtual? ¿No existe también, además de socialmente, una resistencia en muchos queridos colegas suyos? Las resistencias al cambio, que yo siempre digo que las resistencias son buenas, porque así a los innovadores deberemos afinar mucho más para lograr nuestros objetivos, pero a veces crean una cantidad de obstáculos que no nos dejan avanzar. Necesitaríamos un cambio, también en muchos casos radical, de actitud de muchos colegas docentes que se resisten a cambiar. Haría falta unos buenos diseños de formación del profesorado, de formación de los docentes que quieren utilizar estas herramientas, y si no las quieren utilizar habría que enseñarles para ver si somos capaces de motivarles para que descubran las posibilidades inmensas que tienen. ¿No les parece que también a nivel social, a nivel de administraciones, de políticas, etcétera, no existe el reconocimiento suficiente para esta formación, para esta capacitación, para esta innovación docente? ¿Ustedes creen que se valora realmente a los docentes que manejan todo esto, que quieren innovar, que desean utilizar los sistemas nuevos porque conocen y saben que pueden mejorar? No solamente como alarde, como fuegos de artificios, que queda muy bien aquello plasmado allá, pero que después puede ser de poca eficacia. No, sino cuando está probado que aquello funciona. Estos docentes que quieren innovar, incorporar, integrar, más que incorporar, integrar esas tecnologías. También la evaluación, evidentemente, debería cambiar de manera radical, solamente, no ya solo porque habitualmente la hemos dirigido solo a los estudiantes, a sus rendimientos académicos. Tiene que existir la evaluación institucional, evaluación de profesorado, evaluación de programas, evaluación de finalidades, de objetivos, evaluación de la evaluación, y además con las herramientas tecnológicas nuevas. No se trata de los exámenes clásicos para que me vuelques en una hoja todo lo que yo te he dicho que estudies o todo lo que has tomado de los apuntes que yo te he dado, que yo te he dictado. En fin, pongo al final, en muchos casos esto se pone al principio, yo he preferido ponerlo al final, la infraestructura tecnológica. Es decir, si lo demás arriba no funciona, pues poco haríamos.
evidentemente mal podremos utilizar la tecnología si no disponemos de ella. Es decir, si no hay tecnología, también sobra todo lo demás. ¿Para qué vamos a innovar si no disponemos de la tecnología suficiente para que podamos plantear nuestras reflexiones, las podamos plasmar como acciones innovadoras? Bien, y terminamos ya con la última parte de la exposición, aquello que les decía al inicio, que me inquieta, que me preocupa y que también me daría para desarrollar con ustedes mucho tiempo de reflexión, sobre todo si lo dirigimos a profesores universitarios. ¿Compartimos? ¿De verdad compartimos nuestro saber, nuestro conocimiento? ¿No deberíamos hacer un esfuerzo serio por compartir más y mejor? Miren, un docente 2.0, diría de cualquier nivel, pero sobre todo si estamos moviéndonos en niveles superiores de formación, debe tener una serie de competencias muy más que superadas, en buscar la información, en consultar, en ordenar, en curar los contenidos, en almacenar, lo subrayo de forma clara, en compartir, lo pongo con mayúscula. Una vez que compartimos, suponer trabajo de colaboración, más allá de solamente poner a disposición lo que yo sé, mis fuentes, lo que yo conozco, sin temor a que tú vayas a saber lo mismo que yo. Ojalá llegues a saber lo mismo y más que yo para que yo luego pueda aprender de ti. En esta colaboración que podamos reelaborar, en la reelaboración a través de la reflexión, para que juntos podamos construir. Y al final no quedarnos con eso que hemos construido, sino que al final lo podamos publicar y ponerlo a disposición de toda la sociedad, de todo el mundo, en este caso académico quizás, para que pueda aprovecharse y a través de esos conocimientos que nosotros hemos puesto a su disposición pueda crecer ese saber, pueda crecer ese ámbito del conocer. ¿No les parece a ustedes que esto quedaría así? Y esto valdría pues, para los ámbitos de reflexión y de investigación incluso, y que nosotros con nuestros alumnos se lo podamos transmitir. Busquen ustedes, consulten, curen y ordenen, almacenen, compartan, colaboren, relaboren, reflexionen, construyan juntos y denlo a la luz, denlo después a conocer, publíquenlo. Mira, me motiva estas imágenes de Deisu Javier en su blog, que yo las he adaptado, las he hecho por fases. A ver, no les voy a hacer comentarios. Aquí diría cada burro, cada asno de estos, yo lo mío, yo mi montón, yo voy a consumir esto, pero yo solo, lo hago yo solo. Probablemente nos vamos a encontrar con ese problema que se visualiza en las imágenes. Oye, compañero, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no compartimos? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Por qué no trabajamos juntos? Sería una buena idea. Oye, pues quizás sí. Pues claro, a lo mejor así vamos a aprovechar y nos vamos a sentir tremendamente satisfechos, tremendamente alimentados y tremendamente felices. ¿No les parece? ¿Saben ustedes la teoría de las dos manzanas? Si tú tienes una manzana y yo tengo otra y las intercambiamos, pues tú sigues teniendo una manzana y yo sigo teniendo otra. Decía Bernard Shaw, si tú tienes una idea y yo tengo una idea y las mezclamos, las intercambiamos, reflexionamos sobre ellas, las remezclamos, entonces probablemente cada uno tenga una idea mucho más grande o simplemente vamos a tener dos ideas inmensas, crecidas, pero no una manzana cada uno, sino o una idea genial o dos ideas que van a ser mucho más ricas que las dos que teníamos con anterioridad. Miren ustedes, si hablamos de compartir, yo para terminar les quisiera invitar a que viniesen con nosotros, a que se inscribiesen en la red web. Es la red de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Tienen ustedes ahí su dirección. Yo les invito, les voy a recibir con los brazos abiertos. No tienen nada más que hacer, inscribirse y colgar una fotografía de su rostro. Van a ser recibidos con los brazos abiertos y ahí lo que hacemos es debatir sobre educación a distancia, sobre tecnologías aplicadas a la educación. Todo el tiempo este ha sido un placer compartir con ustedes
compartir con los amigos y amigas de NetLearning, a quienes reitero mi felicitación por su 10º aniversario. Y como digo, si ellos desde esta diapositiva están agradeciendo mi presencia con ustedes, pues ha sido un placer estar aquí. Espero que la tecnología les haya permitido poder disfrutar de esta conferencia y que si les he brindado la posibilidad de alguna reflexión, de algún punto que les pueda hacer crecer un poquito, pues yo me sentiré altamente feliz. Amigas, amigos, como os he dicho, muchísimas gracias a todas y a todos. Y hasta